programa. Nuestra siguiente invitada es una chica, una mujer. eh, de hecho, recordando lo que nos señalaba Marcelo, qué bien es, qué bueno hace y qué bien nos hace incorporar mujeres en nuestros equipos de trabajo. Eso es algo que en Multiplica Chile hemos hecho, en Multiplica en general. Trabajan muchas mujeres y eso nos llena de orgullo y porque nos genera perspectivas también que son súper interesantes. Hace un rato y comentaban en redes sociales todo el rollo de más mujeres UX, les mandamos muchos saludos y citando un poco a Lou Rosenfeld, la importancia ¿cierto? De crear comunidades, parte porque estas comunidades se activen, se reúnan y generen más contenido y eso es algo que está haciendo súper bien el grupo de más mujeres UX, así que les mando un saludo y un aplauso de todos los que estamos hoy día en este streaming. Nuestra siguiente invitada se llama Rosario Hernández. Rosario es UX Lead de Multiplica Chile. Ha trabajado desarrollando algunos interesantísimos proyectos acá en Chile en el equipo que está atendiendo proyectos con empresas relacionadas con productos, con recursos naturales. Eh, Rosario hoy día nos viene a hablar un poco de cómo podemos aumentar la productividad y la seguridad en procesos de digitalización, particularmente en empresas de recursos naturales. Tenemos de hecho una super sorpresa, va a cerrar con un videíto que es un estreno y que cuenta un caso que es bien interesante. Así que, Rosario, ¿estás por ahí? Estamos conectando con Rosario en este momento. Si ahí viene. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Bien, por Rosario, ya acabo de, no sé si alcanzaste a escuchar la introducción, pero estamos. Eh, Te pedimos que compartas tu presentación y nos lanzamos. ¿Bien? Perfecto, muchas gracias. ¿Ven ahí mi presentación bien? No la veo. Ah, me falta apretar. Órale. Ya. Ahora sí. Eh, ya, Gracias. perfecto. Muchas gracias, Pablo, por la introducción y gracias a todos los que están escuchando. Eh, y un poco lo que les quiero contar es lo que hemos estado haciendo en el último tiempo en Multiplica en el área de recursos naturales y cómo hemos experimentado que UX nos ayuda a aumentar la productividad y la seguridad en los procesos de digitalización en estas empresas. Un poco, primero, como para introducir, cuando hablamos de empresas de recursos naturales, nos referimos a mineras, empresas agrícolas, pesqueras, forestales, energéticas, entre otras, en donde, si bien estamos muy acostumbrados a hablar de lo que es la experiencia de cliente, eh, que es algo muy propio también finalmente de todas las empresas que ofrecen que venden algún servicio, y muy enfocado en empresas de retail, bancas, seguros, e-commerce en general, son empresas B2C. Un poco lo que yo les quiero contar hoy día va más hacia otro lado, un poco más interno dentro de las empresas, a lo que es la experiencia de trabajo. Cómo es la experiencia de las personas que hoy día están haciendo estos procesos productivos dentro de estas empresas. Y cuando hablamos de esto, en general nos tendemos a encontrar con dos conceptos que se suelen repetir como los objetivos principales de estas empresas. Primero que nada tenemos la productividad, en donde finalmente todas las empresas están buscando cómo hacer más eficientes sus procesos productivos, de manera que les permita aumentar los márgenes a lo largo de toda la cadena de valor que ellos tienen. Y el segundo concepto, que creo que es el más importante también, es la seguridad, en donde estamos hablando de empresas donde tienen un alto riesgo en sus procesos, por lo que la seguridad de sus trabajadores y de la comunidad y el medio ambiente son muy importantes. ¿Por qué agrego comunidad y medio ambiente? Porque finalmente son empresas que tienen una responsabilidad social muy importante y que también tienen que velar por un cumplimiento de leyes gubernamentales en donde se vuelve un factor importante en el diseño de estos procesos que ellos tienen internos productivos. Entonces, la digitalización se ha transformado en uno de los principales desafíos para el desarrollo de la industria de recursos naturales, entendiéndolo como un factor clave para aumentar la productividad, pero siempre teniendo en mente de que tenemos que diseñar procesos que tienen que ser seguros, tanto para personas, la comunidad y el medio ambiente.
Entonces, no, bueno, no sé si hay personas que están escuchando que trabajan en empresas de recursos naturales, y les quiero preguntar un poco si, qué tanto conocen a sus usuarios finales. Por usuarios finales no me refiero a los dueños del negocio, a los stakeholders que pueden estar involucrados en diferentes partes del proceso, sino que las personas que efectivamente interactúan con las plataformas y con los servicios y estos procesos que se diseñan. Finalmente, un poco lo que pasa en esta industria es que tenemos un usuario que es mucho más disperso. Por ende, es más difícil de identificar, de saber exactamente quiénes son y de conocerlos. Entonces, muchas veces pensamos que los conocemos, pero la realidad es que muchas veces nos encontramos en una oficina alejados un poco de la realidad de la operación y no conocemos bien quiénes son estos usuarios finales. ¿Y por qué esto es importante? Porque tenemos usuarios que tienen contextos muy diferentes y esto es clave para poder identificar cuáles son las necesidades que tienen estos usuarios. Por ejemplo, pongámonos en el caso de que tenemos un tablet de última generación con un software, con una tecnología impecable, y si este tablet con este software lo usamos sentado en una oficina, conectado a la red Wi-Fi del edificio, cómodamente en tu escritorio, no es lo mismo que tener que usar el mismo software, por ejemplo, dentro de una faena, en la mitad del desierto, con el sol pegándole directamente al tablet y con una conexión intermitente. Entonces, es importante que entendamos y conozcamos este contexto en el cual están trabajando nuestros trabajadores. Acá un poco la foto de la derecha es un ejemplo de un caso en que nos encontramos en una de las investigaciones de usuarios que hemos hecho, en donde estos son guardias que estaban controlando la seguridad del acceso a una faena, en donde tenían unos aparatos, los cuales, como ellos trabajaban al sol, no se veía nada porque se reflejaba la luz en la pantalla y tenían que estar cubriéndolo todo el tiempo con sus manos para poder ver efectivamente qué es lo que qué es lo que está mostrando la pantalla. Entonces, ¿cómo nosotros hoy día estamos ayudando a las empresas de recursos naturales a conocer sus usuarios finales e involucrarlo en el diseño de las soluciones? A partir de diferentes métodos de UX, que creo que ya se tiene que haber hablado un poco de esto, pero finalmente nos gusta pensar de los métodos de UX como una caja de herramientas, donde tenemos diferentes instrumentos que nos permiten cumplir diferentes objetivos, en este caso de cara a trabajadores. Empezando por lo que es un descubrimiento, entender realmente cuál es el problema que queremos solucionar. Una de las cosas que tiende a pasar es que creemos un poco desde nuestra oficina o desde nuestra lejanía a la realidad de la operación, sino que desde el negocio, a pensar que tenemos súper claro cuáles son los problemas que tenemos que solucionar. O si vamos a digitalizar un proceso, cuáles son los puntos críticos de ese proceso. Los métodos de UX, en específico el User Research, nos permite identificar eso de manera que podamos hacer una estrategia y una planificación de la tecnología que queremos crear y que queremos implementar, pensando y tomando en consideración siempre los objetivos del negocio, pero también las necesidades que tienen estos usuarios. Entonces podemos prototipar, estar constantemente testeando con usuarios y de manera de tener feedback, nuevamente alineado con los objetivos del negocio, y hacer mejora continua de manera de que cuando implementemos nuevos procesos digitalizados, estos ya estén de esta forma validados por los usuarios también, no solamente por el negocio. Y acá quiero hacer un poco de énfasis en la importancia, en este caso, si bien siempre cuando estamos estudiando a los usuarios y investigando un poco su contexto y sus necesidades, estar en la misma realidad de los usuarios es importante, creo que en este contexto es aún más importante, ya que nos encontramos en escenarios muy diferentes. Entonces, acá para nosotros el trabajo en terreno y poder entender y ponernos en los zapatos de los trabajadores que están haciendo estos procesos es parte fundamental y clave del éxito finalmente de la implementación de una solución tecnológica. Entonces, ¿por qué hacer esto? ¿Cómo nos beneficiamos de implementar UX en la industria de recursos naturales? Primero que nada, nos permite aumentar la productividad, ya que estamos entregando soluciones tecnológicas que se adecuan realmente a las tareas que tiene que hacer el usuario, cómo el usuario las hace en el contexto que él está, cuáles son las necesidades que tienen. No sé si les ha pasado alguna vez que les pasan diferentes software y finalmente son tan complicados de hacer, se abren tantas pantallas,
tantos clics para poder lograr una acción, que finalmente terminan haciendo sus propios Excel para poder registrar la información de la manera en que la necesitan. Esto pasa mucho en esta industria en los temas de reportabilidad, que son algo muy importante, por un lado, de cara interna, pero también otro lado con esta reportabilidad y este cumplimiento gubernamental que tienen que cumplir estas empresas. Entonces, el entender cómo el usuario lo va a usar, en qué contexto, nos ayuda efectivamente a crear una herramienta que permita hacer las tareas más fácil, de manera que los trabajadores se puedan dedicar a lo que realmente es su trabajo y no lidiar con el software. También nos permite reducir los esfuerzos de entrenamiento. Un poco hoy día cuando usamos una aplicación de, no sé, Google Fotos o Corner Shop o diferentes aplicaciones Uber, no necesitamos que nadie nos explique cómo funciona, porque el proceso en el cual el flujo está pensado que vaya con la manera de pensar del usuario. Entonces, finalmente es súper intuitivo. Y eso esas empresas lo han logrado porque han puesto al usuario en el centro del diseño de esas soluciones. Entonces, eso es un poco lo que nos falta traer a esta industria, de manera de que no lo forcemos a tener que pasar por entrenamientos externos para poder enseñar a usar una herramienta que la verdad les debería simplificar el trabajo y no hacerse lo más difícil. También nos permite empoderar a los trabajadores, ya que estamos tomando en consideración la voz de ellos y qué es lo que ellos necesitan en el minuto que estamos diseñando. Entonces también de esta forma disminuimos mucho la resistencia al cambio. Los trabajadores ya no sienten que le estamos entregando una herramienta solo para hacerles el trabajo más complicado, sino que es una herramienta que realmente se puso en su lugar y está ahí para efectivamente ayudarlos a hacer el trabajo mejor. También nos permite crear un ambiente de trabajo seguro, ya que, por ejemplo, pongámonos en un escenario de que uno está en una sala de energía en donde es obligación usar guantes de seguridad. No queremos tentar a los usuarios a sacarse los guantes de seguridad porque tienen que ingresar información en un tablet. Entonces, este tipo de elementos los tenemos que tener en consideración al minuto de diseñar las soluciones, ya que así nos podemos asegurar de cierta forma de crear un ambiente de trabajo cada vez más seguro. Y por último, también nos ayuda a hacer inversiones tecnológicas inteligentes, ya que nos permite entender bien cuál es el problema que queremos solucionar, de manera de no invertir en tecnología que después no va a servir, no va a cumplir los objetivos que necesitamos. Hay una historia de que la NASA, hace varios años atrás, tenía el problema de que los astronautas no podían escribir con lápiz de tinta en el espacio, porque la tinta no bajaba en el lápiz. Entonces pusieron un equipo de sus mejores ingenieros a desarrollar un lápiz de última generación que permitiera a los astronautas escribir en el espacio. Por el otro lado, los soviéticos, ante este mismo problema, simplemente reemplazaron los lápices de tinta por lápices a mano. Entonces, entender bien cuál es el problema que queremos solucionar, por qué queremos implementar esta tecnología y cuál es el beneficio que vamos a tener de ella, nos permite no sobreinvertir en ingeniería que no necesitamos y hacer inversiones tecnológicas más inteligentes. Los quiero dejar con el lanzamiento de un video que hicimos con la experiencia de uno de nuestros clientes en el sector de recursos naturales, en donde ellos nos cuentan un poco cómo ha sido para ellos implementar UX en esta industria. Así que los dejo con el video. El usuario ha sido en esta industria súper maltratado. Le tiramos soluciones malas, con malas interfaces, con procesos forzados que no son los que ellos tal vez quisieran. Le hemos tirado soluciones en inglés sin traducción, con palabras que no entienden. Y claro, a cierto nivel ejecutivo podría parecer natural tener aplicaciones solo en un lenguaje o procesos súper rígidos, pero lo que ocurre en la realidad de la operación es muy diferente. En mi opinión, la industria minera y las grandes industrias en general no han considerado mucho al usuario a la hora de diseñar sus procesos, sino que la tecnología ha sido diseñada en torno a los procesos productivos, no en torno a los usuarios que los operan o que los gestionan. Entonces ahí encuentro que hay un gran espacio para mejorar y crecer en el ámbito de lo que es el diseño de tecnologías y el diseño de procesos. Si tú le impones tecnología, lo que no hiciste en UX lo vaya a pagar en entrenamiento, reentrenamiento, resistencia al cambio, procesos más lentos.
Entonces, en ese sentido, se está produciendo un cambio, un viraje en el sentido de poder considerar al usuario en los diseños futuros. El usuario es fundamental para nosotros, porque necesitamos que él nos cuente cómo funciona el tema. Nosotros, a pesar de que somos expertos en el diseño de los procesos, no entendemos cómo funciona el negocio o el área del usuario. Por lo tanto, nosotros tenemos que involucrar todo el tiempo en reuniones, tenemos que involucrarlos para los levantamientos. Después, cuando nosotros vamos haciendo el diseño, también es importante que ellos nos den su feedback todo el tiempo. Por lo tanto, lo tenemos casi que al centro de todo este trabajo que nosotros realizamos. Para mí es un rol clave y que de alguna forma puede agregar mucho valor a la compañía, a cualquier compañía, el considerar cómo sus usuarios interaccionan con su sistema. Finalmente, en esa interacción se pierde mucho tiempo o se gana. La eficiencia de los procesos que se construyen dentro de la tecnología está muy relacionada con cómo el usuario hace uso. Yo creo que una de las gracias que tiene la metodología de UX es que nos ayuda a descubrir realmente lo que deberíamos hacer, más que trabajar en una aspiración que termina con sobreingeniería de procesos, sobreingeniería de formas de interactuar, decoración innecesaria que a largo plazo, al que no es familiar con el proceso, le vuelve más torpe la interacción y se la dificulta más. Creo que la cercanía que se produce con el usuario permite tener un muy mejor entendimiento de lo que se quiere lograr y cómo lograrlo. Por otro lado, Multiplica ha aportado mucho en el ámbito de qué es lo que hoy día se hace para lograr una tecnología de primera línea, qué cosas son necesarias realizar, cuáles son las actividades que no forman parte normalmente de un timeline de un proyecto tradicional de tecnología, sino que son parte de los proyectos más bien ágiles que hay hoy día en el desarrollo de aplicaciones, en el desarrollo de interfaces, de páginas web. Finalmente, si tú logras ahorrarle a una persona 5 minutos al día o 10 minutos al día en salvar pantallas, en vez de hacer una actividad con 17 clics y 17 pantallas, hacerla con 2 o con 3, la productividad aumenta de una manera muy relevante. Entonces el desafío para mí es lograr que los procesos puedan correr de una manera uniforme, eficiente, rápida y permitirle al usuario tener un dominio, una capacidad de operar o interaccionar con estas plataformas de una manera que sea buena para él y buena para el negocio. Muchas gracias, Rosario. Yo había visto varias veces este video, pero la verdad es que cada vez que lo veo me encanta más. De hecho, me encanta escuchar esta idea de que podríamos ganar más aún optimizando procesos. Yo creo que eso es una gran lección que nos entrega este video. Y de hecho, bueno, tengo dos preguntas, pero voy a seleccionar solo una en virtud del tiempo para hacerte. Y tiene que ver con que, claro, implementar UX, implementar metodología, pensando en este toolbox, esta caja de herramientas, ¿verdad?, que tenemos para aplicar en diferentes contextos. Obviamente, esa caja de herramientas funciona diferente cuando hablamos de un banco, de un seguro, en rubros en los que habitualmente estamos acostumbrados a trabajar. La banca, un e-commerce, un sitio de travel. Pero ¿qué pasa con las empresas de recursos naturales donde hay otros desafíos o hay diferencias de cómo aplicar estas metodologías, estas herramientas? ¿Qué nos quisieras compartir de eso? Sí, o sea, creo que tienes toda la razón. Principalmente creo que el desafío que hemos tenido ha sido en identificar a los usuarios, porque nos encontramos con usuarios muy dispersos que se pueden encontrar desde una oficina hasta una faena minera, un campo forestal. O sea, finalmente son lugares tan distintos que tienen cada uno un nivel de complejidad que es muy interesante, porque finalmente vamos descubriendo contextos en donde uno tiende a dar cosas muy por hecho, y cuando uno está allá, finalmente se da cuenta de que la realidad es completamente diferente, y creo que ese es como la diferencia de implementar UX en este tipo de industrias. Creo que el proceso, nosotros ya llevamos 2 años trabajando con este tipo de empresas, y creo que el proceso ha sido de un gran aprendizaje también desde el punto de vista de que son empresas que
hoy día no saben mucho sobre UX, no están acostumbrados a ver estos temas, a diferencia de las empresas que tú mencionas, que son empresas que ya lo tienen de alguna u otra forma incorporado más o menos en sus procesos. Obviamente falta mucho por hacer todavía, pero ya hay un acercamiento. Entonces acá partimos desde una base como en un mercado mucho más inmaduro en ese sentido, en donde falta todavía demostrar y explicar cuál es el valor que tiene esto. Entonces, un poco quiero, para terminar, que me faltaba un slide, pero no sé, bueno, no puedo cambiarlo. No, un poco lo que les quería dejar como para terminar es que hay una frase que creo que engloba como el cambio como de mindset que hay que hacer en esta industria, que es que no tenemos que preocuparnos tanto en qué es lo que hace el software, qué es lo que hace la tecnología, sino que preocuparnos en qué es lo que hace el usuario. Creo que eso va a ser un poco la clave y lo que hay que hacer en esta industria para poder hacer digitalización de procesos exitosos. Súper. No puedo estar más de acuerdo contigo. O sea, yo creo que es fundamental entender ese cambio y ya lo, decía, lo comentabas al comienzo, ¿no? Poner al usuario al centro empuja a tomar decisiones que muchas veces van a contrariar algunas definiciones que has tomado antes, pero no pasa nada de alguna manera. Todo al final va a implicar una mejora en la calidad de los procesos, en la velocidad de esos procesos y también muchas veces un ahorro. Yo creo que es un indicador importante cuando pensamos en eso. Así que te quiero agradecer, Rosario, que hayamos logrado comprimir en este poquito tiempo tu presentación. Es muy interesante todo lo que se ha hecho. De hecho, quiero recordar que por ahí hay un webinar tuyo donde contaste un poco sobre esto dentro de las redes de Multiplica. ¿Sí o no? ¿O estoy diciendo algo malo? No estoy segura, pero sí los quiero dejar como abierto a que hay mucho más detalle que me gustaría poder contarles de este tema. Obviamente por tiempo no podemos, pero los dejo abiertos a que me escriban a mi mail, rosario@multiplica.com, si quieren saber más del tema y podemos conversar más y profundizar más, porque entiendo que esto es una pincelada solamente de algo que la verdad ha sido súper enriquecedor para nosotros la experiencia y muy interesante y hay mucho por hacer. Bueno, de hecho, solamente como un paréntesis y citando un poco a lo que nos invitaba Lou Rosenfeld, yo creo que este es un súper buen pie. En Multiplica hacemos webinars todos los jueves, siempre están todos invitados y lo más probable es que con Rosario consigamos hacer pronto un webinar para poder hablar de todos los detalles y están todos cordialmente invitados. Siempre lo estamos comentando a través de nuestras redes, así que por favor atentos porque yo creo que va a ser súper interesante que lo hagamos. Bien, muchas gracias, Rosario. Tenemos que seguir con nuestro programa, vamos funcionando casi con el reloj, así que te quiero agradecer la velocidad y el tiempo. Y antes de introducir a nuestro siguiente invitado, les quiero contar una noticia. Acabamos de hacer uno de los sorteos que teníamos como programado realizar hoy día entre las personas que están viendo ahora conectadas al streaming, alrededor de 700 personas en este momento conectadas. Y tenemos los 5 primeros libros físicos que va a regalar Multiplica, que es uno de nuestros sponsors, obvio, y que son libros que se van a comprar y se van a despachar físicamente, ¿verdad?, a las direcciones de los ganadores con quien nos vamos a comunicar durante hoy. Ahora vamos a comunicar los nombres y mañana ya les vamos a estar escribiendo para que nos respondan, contándonos todos sus datos para poder enviarles esos libros a sus casas o a la dirección que nos indiquen. Primero, el primer ganador es Benjamín Robles de Perú. Él se lleva un libro que se llama UX Strategy. El segundo ganador también es de Perú, se llama Diego Contreras, User Story Mapping, excelente libro, maravilloso. Recuerden lo que estaba mencionando Marcelo hace un rato. Alfredo Gómez de México se lleva un libro que se llama Mapping Experience, lo tengo, es maravilloso, un gran libro. Daniela Velázquez de Argentina se lleva This is Service Design Doing Now. Y finalmente Sara Castillo de Perú también se lleva un libro que se llama This is Service Design Thinking, herramientas básicas y casos de éxito. Son 5 libros maravillosos que vamos a despachar a las direcciones que nos indiquen estos ganadores.
A partir de ahora, de hecho, esta información se va a compartir en una pieza en nuestras redes sociales, así que bacán, si alguno de ustedes está escuchando este mensaje, nos da un like y nos comenta en ese post.